Este día lunes vamos a hablar sobre el tema el engaño de la serpiente. Seguimos en Génesis capítulo 3. Ayer comenzábamos ya a estudiar este capítulo y vimos que nuestras evaluaciones humanas de las cosas no siempre nos van a dar los mejores resultados. De hecho, lamentablemente fue por querer evaluar las cosas desde nuestra perspectiva, algo que vamos a profundizar el día de hoy, que el mundo terminó sumido en la muerte y el dolor y lamentablemente este planeta se convirtió en el experimento de lo que Satanás quería lograr en el cielo. Si Satanás hubiera logrado llegar a la posición que él soñó cuando dijo allá en Isaías capítulo 14, subiré al cielo, al monte de Dios y me voy a sentar en el trono como Dios, entonces esto mismo que vemos en el planeta Tierra lo habríamos visto en el universo. Sin embargo, en este planeta, lamentablemente, hemos tenido que pasar por este experimento que Dios no quería, porque ha quedado claro que no era necesario el mal. Eso ya lo estudiamos la semana pasada. El mal no tiene por qué existir, pero una vez que el mal llegó a la existencia, una vez que la criatura se rebeló contra Dios, Dios tuvo que emprender una manera de salvaguardar al mundo, a los que creen en Dios y al universo entero, eliminando finalmente al mal. Es algo con lo que seguramente terminaremos en la lección de escuela sabática de todo este trimestre, ¿no? Ahí al final vamos a ver un poco más de eso, pero analicemos algo aquí en los textos que estamos estudiando de Génesis capítulo 3. Ayer dejamos hasta el verso 4, donde la serpiente dice, no moriréis. Eso lo vamos a profundizar un poco el día de mañana. Pero escuchen el verso 5 en adelante. Dice así, pero Dios sabe, le siguió diciendo la serpiente. Vamos a leer desde el verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y lo comió y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces, dice el verso 7, fueron abiertos los ojos de ambos, se dieron cuenta de que estaban desnudos, cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Tremenda narración. Vea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué criterio utilizó Eva para decidir que debía comer del árbol prohibido? Bueno, el criterio que utilizó es que vio. Saben que esta palabra sí es clave aquí en Génesis. Ya se ha estudiado antes, pero me gustaría traer a su memoria lo que hemos estudiado en otras lecciones. La palabra de Dios deja claro algo. El único que puede decidir qué es lo bueno y qué es lo malo es Dios, porque Él es el creador. Él es el dueño del universo y Él es moralmente santo. Es decir, Él es santo. La Biblia lo destaca como santo. Él no puede comulgar con las tinieblas. Y Santiago va a decir que Él no tienta a nadie porque Él no puede ser tentado. Es decir, Él es puro y santo, perfecto en el sentido más superlativo de la palabra, ¿sí? Nadie va a alcanzar a Dios porque Dios es lo máximo de lo máximo, para decirlo en un lenguaje lo más sencillo posible. Pero ¿qué pasó con Eva? Notan que ahí el verso 6 dice, al ver la mujer vio. Y saben que este es un aspecto de evaluación. El texto hebreo está construido para mostrarnos esto. En español tal vez no lo vemos tan bien, pero cuando vamos a Génesis capítulo 1, nos damos cuenta que ahí se repite constantemente, y vio Dios. Y vio Dios. ¿Qué hacía Dios cuando veía? Dios evaluaba. ¿Y qué terminaba diciendo cuando terminaba su evaluación? Que era bueno. Es más, al sexto día dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Ahora Eva, después de lo que le ha dicho la serpiente, seréis como Dios. Ahora Eva, dice la Biblia, y vio que el árbol era agradable. Es decir, ella tomó el lugar de Dios. Noten que esto es bien interesante. El pecado no comenzó cuando ella tomó el fruto. Ahí no comenzó el pecado.
El pecado comenzó cuando ella vio, porque ella tomó el lugar de Dios. Al ponerse en el lugar de Dios y evaluar que merecía la pena tomar del fruto, ya había pecado. Ya había introducido el pecado en su corazón y la semilla del pecado ya se había implantado. Satanás en ese momento había ganado esa batalla. Lamentablemente para la humanidad, Satanás había ganado esa batalla. Ahora noten, aquí Satanás continúa haciendo algo que dijimos que había hecho ya la semana pasada. Continúa chismeando sobre Dios. ¿Sí? Eso es lo que hace. Acusa a Dios a ocultarles deliberadamente algo. Eso es lo que está haciendo, acusando a Dios de ocultarles un conocimiento especial. Y cuidado con esto, porque las doctrinas gnósticas generalmente tienen que ver con esto. Es más, para las doctrinas gnósticas, la serpiente fue un benefactor de la humanidad. Pero miremos a nuestro alrededor. ¿Cómo puede ser un benefactor para la humanidad cuando todo lo que vemos a nuestro alrededor es muerte y destrucción? Algo que Dios no quería, algo que Dios no creó. Sin embargo, las doctrinas gnósticas dicen, la serpiente les dio acceso a un conocimiento especial a la humanidad. Claro, eso es lo que tratan de hacer creer. Satanás está detrás de esa filosofía, de esa ideología. ¿Para qué? Para que la humanidad siga yendo tras el conocimiento del enemigo. Es más, algunos hasta nos excusamos, y lo debo decir con honestidad, hasta nos excusamos diciendo, bueno, pero la Biblia dice, escudriñadlo todo y retened lo bueno. Sí, eso es lo que dice la Biblia, literalmente eso es lo que dice, pero no todo conocimiento es beneficioso. No necesitamos todo el conocimiento. Sí, a veces vamos a tener que estudiar y leer muchas cosas, eso es verdad, pero ¿por qué nos vamos a aventurar a situaciones en las que nadie nos ha pedido que nos aventuremos? Esa es la pregunta. ¿Para qué nos vamos a meter en problemas que nadie nos ha pedido que nos metamos en este momento? ¿Saben que en este punto, en el engaño de la serpiente, para Eva lo que se destaca es que de nuevo él está transmitiendo lo que él tenía en su corazón? ¿Quién quería ser como Dios? Era él, era Satanás. Pero ahora le planta esa idea a la mujer. ¿Qué es lo que está de fondo en esto? Es independencia de Dios. Y si somos independientes de Dios, entonces no tenemos por qué rendirle cuenta a nadie. Y si no le tenemos que rendir cuentas a Dios, entonces hago con mi vida lo que quiero. Noten lo que está de fondo en esas palabras de las personas que dicen, yo hago lo que quiero con mi vida. Nadie tiene que meterse conmigo. Olvidan que no son dueños de sí mismos, que solamente son criaturas. Claro, Dios, como nos ha dotado de libertad, de conciencia, es decir, nos ha dado libre albedrío, va a respetar nuestras decisiones. Pero eso no significa que sean buenas. ¿Verdad que es fácil racionalizar y justificar nuestras decisiones pecaminosas? ¿Verdad que sí? Sí, yo me he encontrado muchas veces haciendo eso. No quiero que se escandalicen por eso, pero analice su vida. Yo analizo mi vida. Muchas veces racionalizamos por cualquier cosa, hasta la más pequeña. La racionalizamos y decimos, esto no es tan malo si lo comparo con... Y comenzamos a comparar nuestros pecados con los demás y entonces ya no resulta que somos tan malos, tan pecadores. ¿Saben? El gran problema que tenemos los seres humanos es que cuando nos aventuramos en el terreno del enemigo, nos aventuramos simplemente por curiosidad y finalmente terminamos engañados y dudando de la palabra de Dios. Lo más triste es que cuando vienen las consecuencias del mal, a quien le echamos la culpa es a Dios. ¿Sí? ¿Ha notado eso también? Cuando vienen las consecuencias del mal, nos volvemos contra Dios. Justo la estrategia de Satanás, echar tierra al carácter amoroso de Dios. Pero recuerda, el hecho de que podamos tomar decisiones, el hecho de que Adán y Eva pudieran elegir, era un regalo del amor de Dios. Ellos abusaron del amor de Dios y ahora nos encontramos en esta situación trágica. ¿Qué necesitamos? Volver al Señor. Volver al Señor y volver a confiar en su palabra. Dejar de ponernos en el lugar de Dios. Dejar de ser nosotros los que evaluamos al decir, yo veo que esto es lo que debo hacer. Cuidado con eso.
Más bien deberíamos decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sé que no es fácil, a mí me cuesta muchísimo. Muchas veces, lamentablemente, no hago lo que Dios quisiera. Pero hoy podemos hacer ese compromiso con Dios. ¿Le gustaría o te gustaría que hiciéramos ese compromiso con Dios y que le digamos, Señor, yo quiero volver a caminar contigo, yo quiero caminar contigo y quiero que tú me ayudes a seguir tu voluntad? Oremos por eso. Querido Padre, gracias te damos por tus misericordias. Gracias te damos porque nos das tu palabra, porque bendices nuestras vidas. Gracias te damos por tu paciencia y amor. Oh Dios, ayúdanos a escuchar tu voz. Perdónanos porque nosotros actuamos exactamente como lo hicieron nuestros primeros padres. Evaluamos según nuestros propios criterios y nos erigimos en nuestros propios dioses y lamentablemente te hemos hecho a un lado. Perdónanos por eso, pero ayúdanos hoy a ponerte a ti en primer lugar. Lo pedimos en Jesús. Amén.